Here we go. Creo que ya vamos a... Creo que ya vamos a estar. Ok. Sí, ya estamos listos, mi hermano. Sí. Déjame ver. Ok, déjame regresar acá. Estaba teniendo un poco de problemas con el internet, pero ya está. Ok, ¿sí me escucha bien? Sí, yo sí. Ok, ok. Entonces, bienvenido otra vez a nuestro estudio bíblico en Génesis capítulo 10. Tenemos a nuestro hermano Chris Aldana, pastor Chris Aldana. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias a Dios, Tomás. Gracias por la invitación. Y para mí es un privilegio siempre poder compartir de la palabra y especialmente un libro tan tremendo como Génesis y un capítulo que interesante. Comentábamos hace un momento que un poco difícil, pero muy interesante y de mucho beneficio. Amén. Amén. La otra vez estaba pensando, dije, ¿será que tiene el pastor? ¿Será que él tiene las cortinas azul, blancas y azul por la bandera de Guatemala? Es pura coincidencia, ¿Una hermano. Sí, coincidencia? es pura coincidencia. Ya lo había notado, pero sí es coincidencia. Fuera. Ok, porque se mira azul, blanco y azul y dije, bueno, el hermano. Este, Muy patriota. sí, sí, bien patriota, pero bueno, pero para el 4 de julio va a ser roja, azul y... Sí, las vamos a cambiar. Ok, ok, mi hermano, podemos empezar en oración. Después de la oración vamos a empezar versículo a versículo. Pero sí, han sido, ya creo que este va a ser nuestro, a ver, 8, este es nuestra, son 10 capítulos, dice eso, son 9 capítulos, son 2 meses y una semana desde que se empezó el estudio bíblico. Y espero de que haya sido ha sido de bendición para alguien. Entonces, porque definitivamente ha sido bendición para mí. Pero bueno, hay que darle gracias a Dios. Toda la gloria sea para Él. Pero vamos a orar, hermano. Okay. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tenemos, Señor, de que podemos llegar a tu palabra, Señor, y saber de que que no hay ningún error en ella, Señor. Que podemos meditar y meditar, Señor, y jamás llegar a las profundidades de la palabra, Señor. Pero te damos gracias, Señor, por el entendimiento que nos das, Señor, por ese mensaje que siempre llega a nuestros corazones, Señor. Te pedimos por aquellos que escuchan este mensaje, Señor, por aquellos que estén meditando también en su propio tiempo en la palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor Chris Aldana, que se ha tomado el tiempo para poder enseñar este capítulo, Señor, tan importante de la Biblia, Señor. Te pedimos también por cada uno de nosotros, remueve toda clase de opinión, remueve toda clase de filosofía humana, Señor, y que sea solo tu palabra la que es exaltada y que sea solo tu mensaje el que es dicho, Señor. Pedimos, Padre, que nos dé sabiduría, que abras nuestras mentes para poder entender, nuestro corazón para poder recibir, Señor, y unas vidas, Señor, que puedan exponer, Señor, de tus verdades, Padre. Ayúdanos a ser luz y sal de este mundo. Ayúdanos a poder predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser testimonios vivos y buenos embajadores, Padre. Te damos gracias y te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, mi hermano, el podio es todo suyo. Gracias, hermano, otra vez. Comentaba con mi hermano Tomás que definitivamente el capítulo 10 de Génesis es un capítulo que resalta único en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es rico en historia, es rico en información y el capítulo 10 es un capítulo donde me recuerda a los cursos en el seminario, por ejemplo, historia de la iglesia, cursos de ese tipo, que quizás son cosas que no se predican,
pero que te sirven como fundamento, te sirven como base para lo que enseñas. Y entonces Génesis definitivamente tiene esa característica que pone el fundamento para todo lo que va a venir. Es el principio de todo, tenemos lo primero de cada cosa. Tuve el privilegio de compartir el capítulo 4, ¿verdad? Caín, Abel, y vimos cómo no solamente era una historia de dos hermanos, sino esos dos caminos que empezaron a abrirse. Y entiendo y sé que en los últimos capítulos, las últimas semanas, han visto cómo se ha ido deteriorando hasta cierto punto la humanidad. El capítulo anterior, o bueno, desde el 5 nos viene diciendo cómo el Señor escogió a Noé y empieza a trabajar en la vida de Noé, y es donde empieza a hacer mención de sus tres hijos, a los cuales el Señor iba a usar para poblar la tierra. Entonces vamos a comenzar haciendo algo. Vamos a ver primeramente lo que dice 2 Timoteo 3:16, y podemos decir por qué. Y ahorita vamos a darnos cuenta por qué creo que es importante antes de ir a un pasaje como Génesis 10. Entonces, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y es un pasaje muy, muy conocido, por muchos quizás hasta memorizado, ¿verdad? Y dice de esta manera: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y creo que vale la pena leer el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero con la primera oración, simplemente del 16, toda escritura es inspirada por Dios. Eso incluye Génesis 10, ¿verdad? Y este verso de 2 Timoteo me ha servido mucho a mí. Hablábamos con el hermano Tomás del libro de números, ¿verdad? Que habla de puros números. Y cuando nos topamos en aquellos pasajes de Deuteronomio, de Levíticos, donde habla de lo que usaban los sacerdotes, de las medidas del templo, de las cortinas, de cuántos aros, todo ese tipo de cosas, recordemos, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, quizá en el momento tú lo lees y dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿O por qué? ¿Qué le saco? Porque tendemos muchas veces a querer espiritualizar todo lo que leemos, y a veces tiene un propósito base para lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, creo que era importante poner eso en la mesa, ¿verdad? Como mantel para poder empezar a poner encima el alimento. Entonces, capítulo 10 de Génesis, vamos a leerlo en su totalidad, y de esta manera empezar poco a poco a sacar lo que resalta más importante. Entonces dice Génesis 10, comenzando desde el verso 1: estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Los hijos de Cam: Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus: Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama: Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor, por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala. Aquella es la gran ciudad. Y Misraim engendró a Ludim, a Nanamim, a Lehabim y a Naphtuim, a Patrusim y a Cashluim, de donde salieron los filisteos, y a Captorim. Canaán engendró a Sidón,
su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo, y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón, rumbo a Gerar hasta Gaza, y rumbo a Sodoma, Gomorra, Alma y Seboim hasta Laza. Estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, por sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Sarmabet, a Gera, a Adoram, a Usal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Ávila y a Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán, y su territorio se extendía desde Mesa rumbo a Sefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, y por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Y esos son detalles muy importantes, entonces, ¿verdad? Mucho nombre, muchas rumbos que pudiéramos agarrar, y pero lo que quiero entonces que comencemos a hacer es, vamos a retroceder hasta el capítulo 5, y porque quiero resaltar algunos puntos para llegar a lo que son los tres hijos de Noé. Entonces vamos a ir brincando algunos versículos. Primero vamos a regresar a Génesis 5:32, porque si tuviéramos que resumir el capítulo 10, tendríamos que poner como proposición quizá, decir la multiplicación o población de la tierra. Esa sería la manera quizá de resumir el 10. Si alguien te pregunta qué significa este capítulo, cuál era el propósito de todo esto, es simplemente la base de cómo se volvió a poblar la tierra, por lo que nos dice el último verso del capítulo 10 que acabamos de leer, que fue esto después del diluvio. Estas fueron las únicas 8 personas que sobrevivieron el diluvio. Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas. 8 personas. Ahora, tenemos que tener en mente también la edad de Noé ya para este entonces, que va a ser útil. Entonces, Génesis 5:32. Dice, y Noé tenía 500 años y engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Ahora, nos vamos a ir dando cuenta que a veces pueda que Jafet esté primero y Sem de último, pero eso no determina tampoco el orden en que ellos nacieron. Pero sí es interesante también, a mí me llamó la atención que Cam siempre está en medio de los dos, ¿verdad? Ahora, aquí este verso nos dice que Noé tenía 500 años y que engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Vamos a brincarnos al 6:18. Capítulo 6, verso 18. Y aquí el Señor haciendo un pacto con Noé, dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. El Señor, si ustedes recuerdan, con el hermano Tomás y los otros hermanos que han elaborado, que han enseñado en las últimas semanas, ya cubrieron estos capítulos y saben que estas fueron las personas que entraron al arca con el propósito de volver a popular la tierra. Entonces, esa es la orden que él le da. Seguimos adelante, ahora al 7:6, Génesis 7, verso 6. Y ahora nos dice, Noé tenía 600 años
cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vimos en el 5:32 que Noé tenía 500 años, ahora él ya tiene 600. Esto quiere decir que sus hijos tienen mínimo 100 años, mínimo, ¿verdad? No te escucho, Tomás, no sé si me tienes en mute. No, Ahora sí, hermano. Sí. estoy hablando en voz baja. Ok. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos, ¿verdad? Me van siguiendo. Ahora ya tiene 600 años cuando comienza el diluvio. Ellos tienen mínimo 100 años. Y brincamos hasta el 9, hasta el capítulo 9, y vamos a ver el verso 1 y 2. ¿Okay? Entonces, Génesis 9, 1 y 2 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y el temor y el terror de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra y sobre todas las aves del cielo y en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. ¿A qué nos suena esto? ¿A qué nos suena el verso 1 y el 2? A las mismas instrucciones que le dio a Adán y Eva. Ahora era un nuevo comienzo. Ahora esa tarea, por decir así, quedaba en las manos de Noé y de sus hijos, de multiplicar, de fecundar, pero dice, y bendijo Dios. O sea, cuando algo viene de Dios, entonces ellos podían ir seguros y ellos iban a tener, por decir así, esa autoridad sobre los animales. Y les dice detalladamente y dice, son entregados en vuestra mano. Qué gran privilegio, qué hermosa bendición, ¿verdad? Pero también una gran responsabilidad delante de Dios. Entonces fue encargado a Adán y Eva. Ustedes saben la historia, han recorrido con el hermano Tomás y los otros hermanos a lo largo de estos capítulos, cómo iba la situación y por qué se había llegado a este diluvio, porque era un nuevo comienzo, ¿verdad? Y entonces se da lo que es el pacto con Noé y vamos al 9, 18 y 19, y el verso 19 es clave, es fundamental. Verso 18 del capítulo 9 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Verso 19, estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Y ese versículo corto, ese versículo simple, sencillo de entender, es clave, es fundamental, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos, nosotros como que creemos en la creación, ¿verdad? Es importante ese versículo, ¿verdad? Que no fue algo que se fue evolucionando, no somos evolucionistas, por decir así. Entonces es esencial. ¿Cómo sabemos de dónde se pobló la tierra? Es importante siempre conocer la historia, de dónde venimos. Y entonces este versículo es clave al decirnos eso. Ahora, vamos al verso 26 y 27. En el verso 9 vieron que se dio una situación con Cam, su padre, y sus otros dos hijos fueron involucrados, pero no en la misma manera que Cam. Y cuando llegamos al 26 dijo, y dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces, esto ya está profetizando, podemos decir, el plan que Dios tenía para cada una de estas tres ramas que se iban a esparcer. Sem, lo vamos a ver dentro de un poco, es el pilar, el padre de los semitas, o como conocemos a los judíos, ¿verdad? Y Cam, por eso lo menciona en diferentes ocasiones, el padre de Canaán, porque era donde iban a venir los cananitas. Y ahorita vamos a ir entrando un poco de eso, pero a los dos les dice, ellos serán vuestro siervo. A lo largo de la historia me he topado con muchas personas que cuando se da el conflicto allá en Israel,
de los palestinos peleando por la franja de Gaza y los territorios y todo eso. Y me ha tocado llevarlos a versículos como estos y les digo, mira, a ellos les ha pertenecido siempre, de verdad, Dios se los dio. Y ese fue el pacto. Y más adelante vemos en la historia cuando Dios traslada a su pueblo desde Egipto a la tierra prometida, que era algo que ya se los había dado ya estaba en su plan desde un principio, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, muy importante la historia, dedicar un poco de tiempo a capítulos como este. Ahora, la presentación que nos da el capítulo 10, todos estos nombres, no vamos a ver nombre por nombre. Para ser honesto, tengo que estar de acuerdo con muchos de los comentaristas que pude leer, de que en realidad la única nación que puede estar segura de sus antepasados, de sus raíces, son los judíos. Todos los demás somos una mezcla, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos de estos que resaltan. No es una presentación completa de nombres. Si ustedes se han dado cuenta en los capítulos previos, cuando se habla de un personaje, incluso desde Adán y Eva dice, y tuvieron hijos e hijas. Pero el autor, en este caso Moisés, no tomó el tiempo de escribir exactamente cada uno de los nombres de ellos, solamente de resaltar los que juegan un papel dentro de la historia de Israel. Entonces, más bien es una presentación selectiva, pudiéramos decir. Ciertos nombres son seleccionados. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta noche también, seleccionar ciertas partes y las que comparte mi hermano Tomás y las que traigo yo, y de esta manera formular algo que sea beneficioso para cada uno de ustedes y de nosotros, como lo ha sido. Entonces, llegamos a lo que es este capítulo 10, y el verso 1 nos dice, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio, ¿verdad? Cuando bajan las aguas, el arca finalmente se detuvo. Ellos aún pasaron un tiempo allá adentro hasta que el Señor mismo abrió la puerta que él mismo había cerrado. Y es un eco de lo que nos dice allá en Apocalipsis. La última vez que compartí el capítulo 4 con ustedes, le había mencionado a Tomás, qué interesante que tú estás enseñando Génesis y yo estoy queriendo dar los primeros pasos en un estudio de Apocalipsis, y donde el Señor dice, yo abro la puerta que nadie la puede cerrar y cierro puertas que nadie puede abrir, ¿verdad? Entonces, esa puerta él había cerrado, descienden las aguas, pasa el diluvio, y ya salen estos hombres, ¿verdad? Listos para volver a comenzar el mandato, el pacto que Dios había hecho con Noé. No sé si quieres agregar algo hasta el momento donde vamos. Tal vez no agregar, sino complementar con lo que ya compartió. Creo que solo los puntos que me gustaría enfatizar sería como el capítulo 10 y 11 van, en realidad van juntos hasta el versículo 9 del capítulo 11. Como estábamos hablando antes de que empezáramos el estudio, cómo estos dos capítulos se complementan, y cómo está dividido en realidad en dos partes. El capítulo 10, el versículo 1 al 32 es la primera parte, que viene siendo la genealogía o la tableta ética. Y luego en el capítulo 11 tenemos el versículos del 1 al 9, que es el incidente con la Torre de Babel, o el incidente con Babel. Ahora, también, como pudiéramos dividir el capítulo 10 este capítulo, sería que versículos del 2 al 5 acá lo tengo, perdón, el versículos del 2 al 5 son la genealogía de Jafet. La genealogía de Cam es del versículo 6 al versículo 20. Y luego también versículos 21 al versículo 31 son los descendientes o la genealogía de Sem. Ahora sí me gustaría hacer un comentario de la semana pasada. Estaba hablando yo del capítulo 9 y cómo
cómo están esos paralelos entre el capítulo 1 y 2 de Génesis con este capítulo 9. Ahora, algo más que creo que es importante mencionar es como cuando, cómo está estas teorías o estas creencias, aún históricamente, donde dicen de que hubo algo medio chistoso que pasó entre Cam en la tienda donde estaba su padre ahí que vio su desnudez. Ahora, cuando vemos en el versículo 25 del capítulo 9, dice, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos, y siervo de siervos será para su hermano. Y cómo no dice, maldito sea Cam, sino que Canaán. Y luego nosotros vemos, ok, yo no estoy diciendo de que esta es una prueba de decir de que hubo algo sexual, que pasó algo sexual ahí, aunque esta es una creencia masiva, mucha gente cree esto. Mucha gente cree también que hubo castración, mucha gente cree muchísimas cosas. No tenemos claramente lo que pasó, pero lo que sí estoy tratando de decir es de que cuando nosotros llegamos al capítulo 10, y como estaba diciendo la semana pasada, que esta semana vamos a hablar un poco de eso, es de cómo del linaje de Cam viene Sodoma y Gomorra. Y ellos son destruidos porque mira lo que dice, maldito sea Canaán, siervo de siervos. Dice, y luego me gusta porque después dice que es siervo de siervos, y luego dice el versículo 26, bendito sea el Señor de Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca, versículo 27, engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Y cómo está esa maldición? ¿Y cómo está esa maldición que le da a Noé a Canaán o los descendientes de Canaán? Y luego vemos que pasa con Sodoma y Gomorra, que luego viene ese juicio y viene siendo, pues, dijéramos, por esa inmoralidad, Ahora también lo que estaba diciendo la semana pasada es como vemos que se repiten los paralelos entre los capítulo 1 y 2 y capítulo 9, y luego cómo es tentado también Noé. Él toma de un fruto y sus hijos le tapan su desnudez. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver de paralelos, y para mí el capítulo 9 ha sido tan importante porque aún habla también de la pena de muerte, habla como el asesinato, asesinato inhumano sobre animales y otras personas, y la paga de eso, ¿verdad? Ahora, esos capítulos 9 y lo que estoy tratando de decir, que acá en el capítulo 10 vemos más, podemos ver más cómo se explica o se exponen que todas esas líneas o todo ese linaje de Cam, cada uno de ellos estaban en contra de los demás tribus porque no querían someterse a servir. Es más, cuando llegamos a Josué, y también en Deuteronomio, como vemos cómo asesinan a los cananitas, ¿se dice? Cananitas. También en Primera de Samuel vemos, salen los cananitas, porque se empieza a brotar todo esto que ya Noé había no intencionalmente profetizado, pero se profetiza. Es como lo que dice Abraham cuando dice, el Señor proveerá proveerá un cordero. Cuando Isaac le dice, y tenemos la leña, he aquí la leña, he aquí lo demás, pero ¿dónde está el sacrificio? Y él dice, el Señor proveerá un cordero, ¿verdad? Entonces, vemos entonces ahí también cómo son, son profecías que no son que ellos digan, yo profetizo, que va a pasar. Pero entonces tenemos esas tres secciones para ahora, y podemos enfatizar de cómo, y aún así la parte de Cam es un poquito más larga, y vamos a parar ahí en medio para hablar un poco de un personaje de ahí, pero eso era todo lo que quería decir. Okay. No, muy bien. Cananeo, dice el hermano Reyes, es cananeos, pero yo creo que es cananitas o cananeos. Okay. Ustedes no se entienden. Los de Canaán. Los de Canaán. Sí, muy bien. Entonces, comenzamos en el verso 2
donde nos dice los hijos de Jafet y nos empieza a dar los nombres de ellos. Son 7 hijos los que presenta aquí, ¿verdad? Y solamente que quiero no tanto pasar nombre por nombre, sino hacer algunos puntos que creo que son beneficiosos al leer capítulos como este y nos ayudan cuando vas avanzando a lo largo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, una de las cosas que podemos notar es que muchos de los nombres que se leen, no solamente con los hijos de Jafet, uh, sino con cada uno de ellos, con los de Sem, con los de Canaán, sí eran nombres de una persona, pero que llegaron a ser nombres de una nación entera o de un pueblo. Eh, y un estudio como estos merece quizás hasta un mapa, ¿verdad? Si el estudiante es que le gusta la geografía y saber dónde están las ciudades, dónde sucedió todo esto, es de bastante beneficio. Eh, por ejemplo, algunos nombres son mencionados más adelante, Gomer, Magog, esos los vas a leer bastante, resaltan bastante a lo largo del Antiguo Testamento. Y más adelante te darás cuenta que hay muchos que terminan en im. Ahora, yo les había mencionado la última vez que tuve la oportunidad, yo no conozco el hebreo, ¿verdad? Simplemente cuando uno predica del Antiguo Testamento o estudias, eh, puedes por otros recursos obtener cierta explicación de lo que el original significa. Entonces, leía de que muchos de estos que terminan en im es plural y eso nos da una indicación que llegaron a ser una nación, sí, ¿verdad? Por ejemplo, mencionábamos que el hermano Tomás y yo somos de Guatemala. Entonces, una persona pudiera decir, al Chapín le gustan los tamales. Sí, ¿cuál Chapín? ¿A uno o se refiere al Chapín en general? ¿Verdad? Al guatemalteco en general. Entonces, es importante mantener eso en mente para poder entender que a veces se va a referir a una nación entera o que de ahí salió. Algunos es, por ejemplo, Misraim, que es el Egipto que nosotros conocemos ahora. Lehabim, que es el líbico, ¿verdad? Y así, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que los hijos de Jafet, en su mayoría, fueron los que poblaron Europa y Asia Menor. Javán es lo que conocemos como Grecia. Madai, los medos, y muchos de ellos lo que sucede también es que a lo largo del tiempo con los lenguajes van cambiando un poco el significado o la presentación, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión cuando fui a Guatemala, un tío mío me dijo, yo tengo un amigo, dice que vive en los Estados Unidos. Y yo le pregunté a dónde y me dijo, vive en Rodalia. Y yo le digo, nunca he escuchado de un estado que se llama Rodalia. Y entonces me enseñó una carta que este amigo le había escrito y era Rhode Island. Pero él por su inglés no podía, entonces decía Rodalia. Entonces los nombres van cambiando por la pronunciación y todo eso, ¿verdad? Cuando tenemos todo eso en mente, tiene un poco más de sentido, porque estamos hablando básicamente de nombres. Entonces, vemos la lista, como dijiste tú, que abarca del 2 al 5 de los nombres. Incluso el 5 dice, de estos las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Entonces, esto fue un proceso posiblemente de años que iban esparciéndose. El hermano Tomás mencionó algo importante antes de que fuéramos live, que las lenguas no se tratan hasta el capítulo 11, cuando el Señor les cambia la lengua durante la construcción de la Torre de Babel. Entonces, aquí es donde entra en juego de que Moisés está escribiendo retrospectivamente, o sea, mirando hacia atrás. El Señor
le dio esta revelación, pero viendo hacia atrás, ¿verdad? Entonces él lo escribe con esa seguridad. Esto sucedió. Estos se fueron dividiendo conforme a sus lenguas. Eso es importante notar entonces. Le había mencionado a mi hermano también que al ver este capítulo 10 y lo que sigue del Antiguo Testamento, solamente la nación judía puede estar segura que viene de una de estas 70 mencionadas aquí, de estas 70 Naciones. ¿verdad? Naciones o pueblos mencionados aquí. Entonces quiero que leamos dos versículos, cómo juega todo esto un papel. Primero es Isaías 66:19, y quizá pudiéramos encontrar muchos pasajes, ¿verdad? Pero vamos a ver dos de ellos en los profetas mayores. Isaías 66, 19. 19. Está muy callado. Vamos aquí buscando. Ok, Isaías 66, 19. 19. Ya se menciona aquí entonces de una de ellas. Dice, y pondré señal entre ellos y enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, Fud, a Lud, a Mesec, a Ros, a Tubal y a Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria entre las naciones. Entonces aquí ya nos estamos adelantando muchos años, y aún algunas de ellas todavía retenían su nombre original. Pero aquí ya no se está refiriendo a una sola persona, sino ya se habían desarrollado naciones. Viene siendo lo mismo con Israel, ¿verdad? Que primero era persona, Israel, que Dios le cambia el nombre a Jacob, o Jacobo, Jacobo creo que es en español. Jacob. Sí, le cambia el nombre a Jacob. Y después, después se lo cambia a Israel, después del capítulo 32, se lo cambia a Israel. Y después ya cuando hablan de Israel, ya no están hablando de Jacob, sino que están hablando del pueblo de Israel. Y algo que es muy importante, que sí me gusta que dijo, es de que los judíos pueden estar seguros de que son judíos, pero aún ellos no saben de qué tribu son. ¿Por qué? Claro. Porque se destruyó el templo en el año 70 después de Cristo, que se destruyó el templo. O sea, mucha gente dice que son judíos, pero son judíos, son de esa área, pero no saben si son de la tribu de Judá. Entonces, me gusta mucho que se haya dicho eso, porque de verdad, yo sé que soy guatemalteco, pero ahí anda, es más, este es un paréntesis. Todas esas cosas donde le chequean a uno el ADN para ver de dónde viene uno, que es 25%, 25% español, así como usted, pastor, usted a lo mejor es un 90% español y un 10% guatemalteco, pero siempre sale 10% africano, 5% árabe, por allá. Y uno dice, wow, yo ni sabía. Bueno, detrás de todas estas cosas hay algo mucho más grande, porque los que están atrás de todas estas, ¿cómo se dijeran? Estas grandes compañías son los mormones. ¿Por qué? Porque hay una creencia que ellos tienen en de que uno, aun aunque la persona esté muerta, ellos se pueden bautizar por esa persona muerta y traer salvación a ellos para que ellos tengan su propio mundo. Pero eso lo podemos hablar en otro tiempo, pero decía yo eso porque, o sea, nosotros no podemos estar seguros de dónde somos 100%. Tenemos una ciudadanía, ¿verdad? Como la gente de los israelitas. Tienen su ciudadanía, pero no saben de qué tribu son. Y por eso es de que ellos buscan y dicen que quiere que se vuelva a hacer el tercer templo y que un día, pero hay muchísimas cosas y creo que ahí empezamos a hablar de escatología, pero creo que esto es importante siempre decir porque hasta el año 70 después de Cristo, ellos sabían exactamente de dónde venía cada uno de ellos.
Y vemos esto en Lucas capítulo 1, Mateo capítulo 1, en toda la Biblia siempre tenemos que viene de la línea de Esther, la línea, todas estas cosas lo podemos ver y es muy importante, aunque muchas veces se nos haga difícil. Y lo escuchaba usted leer el capítulo, digo, a mí me costó muchísimo llegar al versículo 32 porque se me trababa la lengua, fluido. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, creo que sí es muy importante que sepamos por qué las líneas son muy importantes. Porque si aún la gente ahora se hace las pruebas, esas pruebas de ADN y para ver de dónde provienen, porque ellos quieren saber qué hay detrás de todo esto. Pero para ellos es importante porque eso ha sido el linaje de ellos. Es decir, yo vengo del linaje de Jafet, digamos. Bueno, tanto así de que en Corintios, Pablo les dijo, porque muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy ¿cómo se llama el otro muchacho? Apolo, o yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre querían ellos encontrar ese linaje, decir, soy de acá. ¿Cuánto más los judíos diciendo, yo soy de la línea de Abraham, yo soy de o yo soy la línea de la tribu de Judá? Para ellos eso es lo máximo. Sí, ¿Verdad? porque sabían que era el pueblo escogido No por los Dios. Y eso era muy importante. Por eso las genealogías y el linaje, todo eso era importante. Y el pasaje que acabamos de leer en Isaías, y quiero leer otro más en Ezequiel, por lo mismo, porque para los judíos, los profetas era algo grande para ellos, era importante. Y entonces Ezequiel 27, verso 13. 27. Dice, sí, Ezequiel 27, verso 13. Vuelve a mencionar Javán, Tubal y Mesec comerciaban contigo, con hombres y con utensilios de bronce, pagaban tus productos. Una vez más, le está hablando al pueblo de Israel, a los judíos, y les está diciendo, todas estas naciones que vienen desde que ustedes también empezaron a formarse, y ahora ustedes están arriba como nación, pero no era por ellos mismos, sino era porque tenían la gracia y el favor de Dios. Entonces, para la nación judía, para el pueblo judío, mencionar estos nombres, ellos entendían de qué se estaba hablando, ¿verdad? Y por eso es importante hacer un poquito de resalte ahí. Entonces, llegamos a estos versículos. Nos habla de las naciones de las costas. Como dije, los hijos de Jafet, más que todos, se encuentran en lo que era Europa y Asia Menor. Encontré mucha información sobre cómo muchos de lo que son, más que todo, Alemania o los germanes, si a los que hablan inglés tienen un poquito más sentido, Germans, ¿verdad? Los Germany, a los franceses, España e incluso los célticos pueden ser trazados más fácilmente a lo que es la descendencia de Jafet. Ya nosotros ya estamos bien, como dicen en inglés, watered down, ya bien mezclados, ¿verdad? Pero al menos sí, esas raíces pueden ser trazadas. Entonces, esa básicamente es la primera sección. Y la segunda sección nos habla de la descendencia de Cam, de los versos 6 más o menos hasta el 18 casi, ¿verdad? De los hijos de Cam. Y de la misma manera nos da una lista corta, solamente 4 hijos. Los hijos de Cam, dice Cus, Misraim, Put y Canaán. El enfoque ahí siempre va a ser Canaán, de esos 4 hijos. Este grupo se hallaba principalmente en África, hasta el norte de lo que nosotros conocemos como Canaán y hasta el sur de lo que se conoce como Arabia. Y vuelvo a repetir, si tú eres una persona que te gusta la geografía, te das una imagen, muchas de las Biblias contienen un mapa ahí
también te puedes dar cuenta que siempre ha sido el territorio peleado, ¿verdad? Con los palestinos, que vienen de los filisteos, que también se encuentran en esta lista de nombres, pero que más o menos fue el territorio que habitaron los descendientes de Cam o de Canaán. Algunos pasajes que quiero hacer resaltar, por ejemplo, el primer nombre que nos da es Cus, en inglés dice Cush, ¿verdad? Más que todo se concentraron en lo que ahora se conoce como Etiopía. Y solamente quiero tocar un versículo que hace mención a que es en Números 12, verso 1. Libro de Números, capítulo 12, verso 1, y nos habla de la esposa de Sí. Moisés, ¿verdad? Y Moisés, siendo el autor del libro de Génesis, ¿verdad? Incluye este nombre aquí. Dice, entonces Miriam y Aarón, que eran los hermanos de Moisés, hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita o de la descendencia de Cus, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se hace mención. Creo que lo he leído en otras porciones que menciona a ese pueblo también. Y Misraim, ya habíamos mencionado que es lo que nosotros conocemos como Egipto. Fud, posiblemente Libia, lo que nosotros conocemos como Libia, y Canaán, que es Palestina, ¿verdad? Donde vienen los palestinos. Entonces, los hijos de Cus, más que todos, se concentraron en lo que es Arabia. Lo que nos dice el verso 7, los hijos de Cus, que viene siendo Seba, Ávila, Sabta, Rahama, y excepto por Sabteca. Pero los otros sí vienen siendo más que todo lo que es Arabia, o conocemos como Arabia. Y en el verso 8, entonces, nos habla de otro personaje que resalta también. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y es interesante que a le dedica varios versículos, ¿verdad? Se nos menciona desde el 8. Se dice que hasta se desarrolló un dicho sobre él, poderoso cazador delante del Señor. Y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Ir, Cala. Y entonces se nos menciona, Nínive llegó a ser una ciudad grandísima. Nínive se nos menciona en el libro de Jonás, ¿verdad? Que era una ciudad de miles de personas. Y fue fundada por este hombre, Nimrod. Pero también lo que resalta, y eso es lo que se va a ver más que todo ya en el capítulo 11, sobre la Torre de Babel, ¿verdad? Pero algo interesante sobre este hombre es, parece ser que fue dedicado a la cacería. Fue un hombre poderoso, y creo que todos conocemos personas que de alguna manera como que ya traen un liderazgo dentro de ellos, ¿no? Como que lo que el mundo le llama el alfa, ¿no? El que toma la iniciativa, el que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y por esta manera fue que él se desarrolló así, comenzando Babel. Encontré que el nombre de Nimrod en sí puede significar rebelión o rebeldía, ¿verdad? Y Babel, que puede significar puerta hacia Dios, pero también vino a causar una confusión, porque el propósito más que todo era ellos llegar a Dios, de alguna manera, y viene a representar las religiones del mundo, porque la religión eso es, el hombre queriendo llegar hacia Dios.
¿verdad? Ellos lo querían hacer de una manera física, por decir así. Construir algo que llegara hasta el cielo. He escuchado también otras versiones que no están en las escrituras, que habían ellos escuchado, estaba fresco, por decir así, lo del diluvio. Habían escuchado ellos de sus padres cómo habían sobrevivido el diluvio. Entonces, posiblemente decir, bueno, viene otro diluvio, tenemos que tener algo suficientemente alto para salvarnos del diluvio, ¿verdad? Esa puede ser otra idea, podemos decir, porque no está en la escritura, no podemos enseñarlo como algo concreto. Pero sí, este nombre resalta, este hombre Nimrod, a lo cual aún este capítulo 10, que es bastante historia, bastante nombre, pero le dedica 4 versos a este hombre, ¿verdad? Lo cual nos indica que es un personaje importante. Pero el hecho de que dice que fue un poderoso cazador delante del Señor, y por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor, no quiere decir que caminaba con el Señor, como lo hizo Enoc, como lo hizo incluso Noé, como lo hicieron otros hasta este punto donde vamos, sino simplemente era él mismo. Él se sentía que él era el poderoso de la tierra. Pero tenemos que dejar un poquito, ¿verdad? Para el capítulo 11, para Sí. poder indagar un poquito más de lo que él desarrolló. Entonces, ¿ibas a decir algo, hermano? Creo que sí me gustaría hablar un poquito sobre Nimrod. Como ya dijo usted que el nombre significa rebelión, y tenemos esta idea de que leemos estos versículos donde dice que él era el versículo, dice el versículo, perdón, me perdí. El versículo 9 dice, él fue un poderoso cazador delante del Señor. Y luego el versículo 8 dice que Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. No está hablando de que este era un hombre que se sometía a Dios. Más bien lo que está hablando es de que era alguien que se opuso a Dios. Y sí me gustaría leer, hay un historiador que se llama Josephus, Flavio Josephus, pero antes de llegar a esto, hay varias cosas que podemos nosotros ver acá, como por ejemplo Micaías 7:2 habla de cómo el injusto le roba libertad al hombre. Y cuando está hablando en el versículo, cuando se habla en el versículo 9 de que es un poderoso cazador, no está hablando de un cazador de animales, está hablando de cazador de hombres. ¿Por qué? Porque él, este hombre, este gran hombre, es uno de los primeros emperadores. Y más adelante vemos cómo él es que se alude a que este hombre estaba, Nimrod estaba, o este hombre rebelde, quería ser lo mismo que el diablo, que quería ser como Dios, diciendo, sométase a mí, yo les daré eso. Y si en verdad él está tras la primera ciudad, tras la construcción de la torre de Babel, podemos ver, y sí, históricamente esas son creencias que se han dicho. Por ejemplo, el del agua, a decir, bueno, si viene otro diluvio, vamos a hacer una torre tan grande que el diluvio no puede llegar. No nos alcanza. No nos puede llegar. Otra cosa también es decir, bueno, si Dios no viene a nosotros, nosotros vamos a Dios. ¿Verdad? Pero sí me gustaría leerles lo que Josephus dijo. Josephus es un romano judío que él nació en Israel. Pero me gustaría decirles esto. Este es un historiador del primer siglo, y esto es lo que él dice. Dijo, ahora fue Nimrod quien básicamente los excitó, los revolvió a tal afrenta y desprecio de Dios. Era nieto de Ham, o Cam, era nieto de Cam, hijo de Noé, un hombre audaz y de gran fuerza de mano. Los convenció de que no le atribuyeran a Dios como si fuera por sus medios que fueran felices, sino que creyeran
que fue su propio coraje lo que los proporcionó, es los que le proporcionó esa felicidad. También cambió gradualmente al gobierno en tiranía, al no ver otra forma de alejar a los hombres del temor de Dios, sino que llevarlos a una dependencia constante en su poder, del poder de Nimrod, diciendo yo soy el que tiene el poder. Sí. Yo soy el que les traigo la felicidad a ustedes, no a Dios. Y él trajo una tiranía a este pueblo. Y dice, también dijo que se vengaría de Dios si tuviera la intención de ahogar al mundo nuevamente. Para eso construiría una torre demasiado alta para que las aguas no pudieran alcanzarlos, y que se vengaría de Dios por destruir a sus antepasados. Ahora, este es un historiador, creo que él nació en el año 30 después de Cristo, Sí. murió en el año 100. Entonces, esto fue algo que fue dicho cuando en los tiempos de los apóstoles. Claro. Este es un historiador y dice eso de Nimrod, o de este hombre rebelde. Entonces, ahora, claro que esto no lo dice la Biblia. Este es un historiador que nos está diciendo esto basado en la cultura que estaba en ese tiempo. Así que siempre tenemos que tomar esas cosas con un poquito de sal. No, y definitivamente tiene mucho sentido. Yo creo que apoya lo que la Escritura dice, porque al principio habíamos visto en el capítulo 9 de Génesis, verso 1 y 2, que cuando ellos bajan del arca, Dios los bendice a Noé y a sus hijos y les da el mandato una vez más: espárzanse, reproduzcanse, y yo les entrego los animales en sus manos. Este hombre, su idea era lo contrario: unidos hacemos la fuerza, ¿verdad? Comenzó los primeros Teamsters, ¿verdad? La unión hace la fuerza, y aquí nos quedamos y todos juntos y formar un imperio de esa manera, en vez de ser obediente a lo que Dios, o el plan de Dios, de esparcerse y que las naciones. Y tan grande que fue este character, esta persona. Este personaje. El personaje de que aún en otras religiones, en otras creencias, aún en los egipcios, hablan de esta misma persona que describe quién es él. Por ejemplo, en Asiria lo confunden como Sargón, como este personaje. Entonces, varias culturas conocen de este personaje, le ponen el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, que Venus tiene otro nombre en otro lugar, pero es el mismo Dios. Sí. El mismo con Nimrod. Entonces, sí vamos a hablar, y por eso, y es muy importante de que establezcamos, como dijo usted, poner el mantel para poder servir ese plato de ese lujo de comida. Pero tenemos que establecer también de decir, bueno, este no era un hombre, como dice que David era, que estaba hecho al corazón de Dios, ¿verdad? Tras el corazón de Dios. Este es un hombre que se paró ante Dios y básicamente retó a Dios y le decía a la gente: síganme a mí, Dios no es el que les trae la felicidad, soy yo. Él sometía a la gente, les quitaba su libertad, él formó una tiranía. Y entonces, cuando se habla de que este era un hombre, de un personaje fuerte, es por eso, por su carácter, por todo esto, ¿verdad? Claro. Y vamos a hablar un poquito más de esto la semana que viene, pero ahora y eso es lo que iba a... Entonces, sí, qué bueno que mencionaste a Siria, ¿verdad? Porque también se nos menciona en el verso 11 que de aquella tierra salió hacia Asiria y edificó Nínive, y Nínive obviamente juega un gran papel en lo que sigue del Antiguo Testamento. Y de ahí de los versos 13 y 14 menciona todos estos nombres que habíamos dicho que cuando terminan en im, o por lo menos en el español terminan en im, están en el plural, en el hebreo, en lo cual nos está hablando de naciones. Ya no se enfoca tanto en personas individuales, sino ya está hablando de todas las naciones que salieron, que aunque Cam solamente tuvo 4 hijos, de esos 4,
todas estas naciones, que muchas de ellas siempre han estado en contra del pueblo judío. Es interesante, pero nos regresa también a lo que Noé profetizó acerca de sus hijos, que todas estas naciones que se mencionan aquí, que vienen de la descendencia de Canaán, fueron siervos siempre de los judíos, o les sirvieron a los judíos, fueron sus enemigos, pero siempre estuvieron dominados, por decir así, obviamente por la mano de Dios, que Dios siempre les dio favor al pueblo judío sobre estas naciones. Y en el 15 entonces se nos habla de Canaán, que él engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, y al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo. Y estas son naciones que se escuchan una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento, hasta llegar obviamente a Josué, ¿verdad? Las naciones que ellos conquistaron, con las que siempre tuvieron conflicto, y aún así se desarrollan otras más cuando ya se llega a lo que sucede con Lot y sus dos hijas, donde nacen los moabitas y otras ramas que también siempre estuvieron en conflicto con los judíos. Pero estas, por ejemplo, el Jebuseo, muchos de ellos todavía estaban en, en Jerusalén cuando David llega a ser rey. Entonces lo podemos trazar hasta ese punto, ¿verdad? Y dice que todavía habitaba ahí el Jebuseo. Entonces estas fueron naciones que se fueron desarrollando, que existieron por muchos años y que venían de Canaán. Entonces cuando hablamos de cada uno de estos, por ejemplo, a veces las personas se pueden confundir, pero si nosotros, y yo uso este ejemplo porque en nuestras congregaciones hispanas obviamente existe mucho mexicano, ¿verdad? Y yo digo, si yo menciono el sinaloense, si yo menciono el oaxaqueño, ¿verdad? Son estados de México, pero sigo hablando del mexicano. Simplemente estoy hablando de diferentes secciones. Entonces, cuando se habla del Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, estamos hablando de todos los descendientes de Canaán y lo podemos trazar aquí a Génesis 10, 15 en adelante, ¿verdad? Y luego el 18 que dice, y después las familias de los cananeos fueron esparcidas. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. Y aquí se nos hace también mención, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra, como tú habías dicho, eran descendientes de Canaán. Conocemos, o más adelante se desarrolla la historia del gran pecado en que estas naciones se desarrollaron. Y dice el 20, estos son los hijos de Cam, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras y por sus naciones. Y entonces estos versículos básicamente se explican por sí mismos. Nos dice hasta cuánto territorio ocuparon. Y por último, deja el autor los hijos de Sem. Y esta es la raíz, por decir así, de los semitas o los judíos, ¿verdad? Y Canaán solamente quiero recalcar ahí, donde se nos dice que le nació Sidón, que fue su primogénito en el 15, y que es la antigua ciudad de Fenicia. Y ese juega un papel incluso ya en el Nuevo Testamento, se hace mención. Y cuando llegamos al 21, Sem, donde salen 5 ramas, pudiéramos decir así, y algunas importantes de mencionar, viene siendo el verso 21, primeramente dice, también le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem, y nos empieza a dar la lista,
Y cuando llegamos al 24, dice, Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y Eber, que viene siendo el padre de los hebreos, antepasado de Abraham, ¿verdad? Y aquí ya vamos conectando con personajes más conocidos, más que resaltan más en las escrituras. Por eso habíamos dicho que no es una lista extensa, sino una lista, una presentación selectiva de nombres que resaltan, que juegan un papel importante. Y 25 dice, y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre Peleg significa dividir o repartir. Y el nombre de su hermano Joctán. Joctán engendró al Moab, y nos da una vez más toda una lista de nombres. 29, todos estos fueron hijos de Joctán. Y su territorio se extendía desde Mesa rumbo al Cefar, la región montañosa del oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras, conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos, vuelve a recalcar, se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, comienza abriendo diciendo, estos fueron los hombres que Dios usó para volver a poblar la tierra. Y al final, el 32 cierra con lo mismo, diciendo, toda esta lista que acabamos de dar, estos 70 nombres, fueron los que Dios usó para volver a poblar la tierra después del diluvio, ¿verdad? Porque son puntos claves. Así como nosotros se nos enseña a estudiar las escrituras desde Cristo, qué sucedió antes de Cristo y lo que sucedió después de Cristo. Este punto del diluvio es importante. Lo que había sucedido antes del diluvio, y aquí estamos comenzando después del diluvio. Estas son las generaciones o las naciones que empezaron a desarrollarse y que formaron un papel en lo vasto que es el Antiguo Testamento. Nos habla de la raíz de la nación judía, ¿verdad? De la nación de los hebreos, que aunque fueron llevados, bueno, más bien José y sus hermanos fueron a Egipto, permanecía esa raíz hebrea, permanecía esa raíz judía, y ahí se vuelve a expandir el pueblo hasta que el Señor lo saca de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, a este territorio del cual también se menciona aquí, cómo fue que se expandieron, desde Mesa hasta el Rafar, a la región montañosa, ¿verdad? Todo aquel territorio que siempre ha estado dentro del plan de Dios. Y quizás el término más común que podemos escuchar nosotros es en las noticias, cuando hay un atentado terrorista contra Israel. Casi siempre de parte de los palestinos, se dice fueron ataques antisemitas. Sí. O sea que están en contra de los semitas o los descendientes de Sem, ¿verdad? Y entonces eso derrama bastante luz en lo que nosotros conocemos como historia bíblica, ¿verdad? No sé si tú tengas algo más, hermano, que agregar. Yo sé que esto es muchísima información, de que aunque el hermano se tomó el tiempo de hacer un panorama de todo esto todavía es pesado, es bastante información. Pero para aquellos que son incrédulos de decir de que no hay mucho en las escrituras, escoge cualquier nombre, puedes escoger cualquier nombre y puedes pasar ahí por mucho tiempo. De verdad que este es uno de los capítulos donde dice uno, yo me puse a pensar, este va a ser de 2-3 horas, esto no es de 1 hora, pero es información muy, muy importante porque nos podemos entonces entender mucho más, con más profundidad. Sí, nos pone una base en realidad. Exactamente, y es como, es también como la cristianidad, ¿verdad? Como el cristianismo. Nuestra base del cristianismo es Cristo.
Tenemos que conocer a Cristo para poder ser cristianos. ¿Y cómo podemos nosotros saber cuáles son las fundaciones o cuáles son los principios del mundo si no tenemos esa fundación de donde empezó todo? Entonces, no estoy comparando ni estoy diciendo de que es lo mismo. Lo que estoy diciendo es de que tener la importancia de conocer la fundación de todas estas cosas. De decir, wow, aún después del diluvio, estaba difícil. Y aún ahora merecemos que venga el diluvio, pero el Señor es consistente y Él mantiene sus promesas. Y por eso nosotros no hemos caído, ¿verdad? Nosotros no hemos sido destruidos porque el Señor es paciente. Por la misericordia. Él dice, ven a mí, ¿verdad? Él dice, ven a mí. Y media vez tengamos aire en nuestros pulmones, tenemos tiempo, porque el Señor es paciente y el Señor es bueno. Y el Salmo dice, ven y prueba que el Señor es bueno. Entonces, muchísimas gracias, mi hermano, por tomarse el tiempo. Yo sé que esto es bastante, la verdad que sí, hasta para mí, lo estaba leyendo en la semana y lo escuchaba en la semana y había ratitos donde decía, ok, voy a parar un poquito porque me va a reventar la cabeza ahorita. Pero es información importantísima y eso que muchas de las veces uno tiene meses para preparar algo, algún mensaje. Los hermanos, yo trato de darlos 2 semanas, 3 semanas, y yo sé que no es suficiente, no es suficiente tiempo, especialmente para capítulos como este. Entonces, yo de verdad agradezco de todo corazón, porque yo me preparo lo más que pueda, pero no puedo, yo trato de estudiarlo semana por semana, porque por lo menos yo no tengo tanto tiempo porque me tengo que preparar para el de la semana siguiente. Pero yo agradezco muchísimo la profundidad en la que usted, pastor, estudia para poder traer esto a un nivel donde podamos entenderlo y no ser muy cargado para nosotros. Entonces, muchísimas gracias. Te lo agradezco otra vez por ser parte de nuestro estudio. ¿Tiene algo que decir? No, solamente quería agradecerte por la oportunidad de compartir en este estudio que estás llevando los sábados, y sobre todo te agradezco a ti y le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de este capítulo 10, que creo que, bueno, igual preparo mi estudio bíblico cada miércoles, la predicación de cada domingo, y que definitivamente creo que nunca hubiera sido un capítulo en el cual yo me hubiera enfocado a estudiarlo. Lo he leído muchas veces cada vez que le doy vuelta a la Biblia, y se entiende así en la superficie, sí son los nombres de los descendientes de los hijos, pero poder meterte y ver la importancia que tiene lo que es historia, ¿verdad? No es un capítulo en el cual podemos sacar un gran mensaje espiritual que va a cambiar nuestra vida, pero que sí que es de mucha importancia conocer de dónde venimos y qué papel jugaron, ¿verdad? Y cómo Dios siempre, como mencionaste tú, muchos judíos quizás ya ni saben de qué tribu son. Dios sabe, Él conoce quién es, de dónde, así como Él, una porción en los Salmos que dice que Él puso las estrellas y conoce cada estrella por nombre, y eso me hace entender que Él conoce quién eres tú, Tomás, que tú ya estabas en su pensamiento, igual que yo, y eso es grande, grande de nuestro Dios, ¿verdad? El poder tener información así como esta en sus escrituras. Así es que gracias, hermano, por la oportunidad. Es toda la gloria y el honor para Dios. Los próximos capítulos van a ser capítulos también pesaditos, pero son capítulos importantísimos. Vamos a ver, bueno, cómo se confunden las lenguas en el capítulo 11 y vamos a ver más todavía. Vamos a ver un poco de generaciones, no demasiado. Y luego capítulo 12 vamos a ver a Abraham. Y el pacto que se le promete y las promesas para Abraham. Entonces, vamos a salir de esta sección. En el capítulo 11 salimos de la primera sección de Génesis. Génesis está dividido en 2 secciones, de 1 al 11 y del 12 al 50.
Entonces ya salimos de la primera y muchos han dicho de que si al llegar al capítulo 11 hemos leído ya más de la mitad de la Biblia. ¿Por qué? Porque por el tiempo por el tiempo que se cubre. Se cubre un periodo de tiempo más largo que el En resto cuestión de años. Ajá, en cuestión de años. que el resto de las escrituras. Pero bueno, mi hermano puede cerrarnos en oración. Claro que sí, hermano. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, mi Dios, por esta tarde que nos has dado, que nos das vida, que nos das el privilegio, Señor, de poder estudiar tu palabra. Y mi Dios, como leímos al principio allá en 2 Timoteo, toda la escritura, Señor, es inspirada por ti y es útil para nosotros, Señor. Nos enseña, nos redarguye y definitivamente hemos aprendido bastante. Gracias por esa oportunidad, gracias por lo que has puesto en el corazón de mi hermano Tomás de llevar estos estudios cada sábado y las personas que lo escuchan, ya sea en vivo o después en la grabación, que puedan beneficiarse y que sigas despertando en ellos, mi Dios, esa hambre por la palabra, que despiertes también en nosotros ese interés de escudriñar aquellos pasajes que tal vez se nos hacen difícil, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos llegar a entenderlos, Señor, y poder enseñarlos a los demás, pero también a tomar de ese beneficio en nuestras propias vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das. Guárdanos, ayúdanos el día de mañana en nuestros servicios, ya sea por línea, en vivo, en la iglesia. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, mi hermano. No se me vaya, voy a terminar el live rapidito. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Voy a ver si puedo cerrar esto sin colgarle a usted, mi hermano. Si no sabe qué, ahorita le llamo mejor para terminar el Zoom. Pero